El ciclo celular o ciclo proliferativo es un ciclo que realizan las células eucariontes que les permite poder crecer en número dentro del organismo. Este ciclo celular depende principalmente del tipo de célula, pero también de factores ambientales como es la temperatura y la disponibilidad de nutrientes. En algunos organismos unicelulares el ciclo puede demorar tan solo horas, mientras que en algunas células de organismos pluricelulares el ciclo puede tardar días. El ciclo celular involucra dos eventos principales. Uno de ellos es la interfase y el otro es la mitosis. En el caso de la interfase está subdividida en tres etapas: la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. En la etapa G1 lo que ocurre es el crecimiento de la célula. Esto quiere decir que la célula va a crecer en tamaño y va a desarrollar algunos organelos, como es el caso del centriolo. Y además va a desarrollar algunas proteínas. En el caso de la etapa S ocurre el proceso de duplicación del ADN, ya que a través de este ciclo se van a generar nuevas células y dichas células van a tener que tener una copia de este ADN. En el caso del G2, aquí ocurre la reparación del ADN que se duplicó para que no haya ningún error. Además, se desarrolla el uso mitótico. El uso mitótico son microtúbulos hechos de proteínas, los cuales van a ser muy importantes en el proceso de mitosis. En el caso del proceso de mitosis también tiene subetapas. Estas etapas, cada una de ellas está relacionada una con la otra y tiene ciertas características. La primera etapa de la mitosis se denomina profase. Esta profase se caracteriza por estar subdividida en dos fases: la profase temprana y la profase tardía. En el caso de la profase temprana, aquí ocurre la desintegración del nucleolo y la cromatina, que ya estaba duplicada, comienza a condensarse hasta hacerse visible por medio del microscopio óptico, como cromosomas con dos cromátidas unidas. En el caso de las células animales, los centriolos comienzan a migrar hacia los polos opuestos de la célula, lo que va a dar inicio a la formación del uso mitótico. Es decir, estos centriolos que estaban duplicados se encontraban en esta posición. Una vez que ellos comienzan a migrar hacia los polos, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tenemos por un lado un centriolo y por el otro centriolo. Una vez que cada uno de ellos migraron hacia los polos, entre ellos se va a originar lo que es el uso mitótico. ¿Qué ocurre en la profase tardía? En la profase tardía lo que va a ocurrir es que la envoltura nuclear se desintegra y esta cromatina, como comienza a condensarse, va a dar origen a lo que son los cromosomas, por lo cual acá ya vamos a poder ver a nuestros cromosomas con la forma que los caracteriza. La siguiente etapa es la metafase. Acá podemos observar que ya nuestros cromosomas condensados por completo se unen al uso mitótico. Gracias a que los cromosomas presentan una estructura justo donde está su centrómero, la cual es el cinetocoro, es que permite la unión entre este cinetocoro y el uso mitótico. Esto va a hacer que el uso mitótico pueda dirigir a los cromosomas a su antojo y va a comenzar a moverlos hasta que ellos queden alineados en el ecuador de la célula. Además, hay que recalcar que estas células
comienza a presentar una forma ovalada y no esférica como la que siempre nosotros hemos observado. Una vez que los cromosomas son alineados en el centro de esta célula, va a ocurrir la etapa de la anafase. En ella, cada uno de estos usos mitóticos van a comenzar a tirar de los cinetocoros, provocando la separación de las cromátidas hermanas. Recuerden que cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas. Este uso mitótico comienza a tirar y las cromátidas hermanas se separan, dirigiéndose cada una hacia los polos opuestos de la célula. Una vez que los cromosomas formados por una sola cromátida han llegado a los polos de la célula va a comenzar a restablecerse, es decir, los cromosomas se descondensan, como observamos aquí, los microtúbulos del uso se desintegran, se vuelven a formar la envoltura nuclear alrededor de los 2 nuevos núcleos y en su interior se organizan los nucleolos. En la mayoría de las células comienza la citocinesis, es decir, la división del citoplasma, lo que dará origen a las 2 células hijas idénticas a la madre. Es decir, acá podemos ver que de a poco esta membrana de la célula comienza a estrangularse. Cuando ya la célula se divide por completo, a este proceso se le denomina citoquinesis. Esta citoquinesis permite que de una se generen 2 y como observamos acá, ya las cromátidas no son visibles, sino más bien se va a observar la cromatina completamente descondensada. En el caso de las células animales y vegetales, este proceso de citoquinesis es levemente diferente. En el caso de la célula animal, se va a formar un anillo proteico que se estrangula en el ecuador de la célula. Al principio aparecen pequeños surcos en la superficie, que luego se profundizan hasta que la célula se divide por completo. En cambio, en la célula vegetal, durante la anafase, se forma en la línea media una estructura denominada fragmoplasto, que está compuesta por microtúbulos y vesículas derivadas del aparato de Golgi, que dará origen a una pared celular que dividirá a ambas células. Y así finalizamos con la explicación del ciclo celular. Nos vemos pronto.